Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto después de aquel día. Estaba conduciendo de madrugada, volviendo a casa después de una visita a la Catedral de Santiago de Compostela. Era una carretera tranquila, oscura, solo el sonido del motor y el suave murmullo de mis pensamientos. De repente todo se apagó. Sentí un impacto fuerte y luego un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi coche. Estaba flotando sobre mi propio cuerpo, observando la escena desde arriba. Mi coche había chocado contra un árbol, los paramédicos intentaban reanimarme, pero yo no sentía ninguna conexión con esa imagen. Lo que vino después fue una sensación de paz que nunca había experimentado. Sentí que era llevada por una luz cálida, suave, no cegadora, pero penetrante. No era solo luz, era amor puro, un amor que envolvía cada parte de mí. Sabía que no estaba sola. Alguien me estaba guiando, aunque no podía ver su rostro claramente. De repente me encontré en un lugar completamente diferente. Era hermoso, pero no como imaginamos el cielo con nubes y ángeles. Estaba rodeada de un paisaje vasto, lleno de colores que jamás había visto, más intensos y vibrantes. Lo más increíble era el aire. Podía sentir el amor en cada brisa que pasaba, como si cada partícula estuviera llena de vida. Las colinas eran suaves y al fondo se podía ver una ciudad luminosa, que parecía brillar con una luz propia. Sabía, de alguna manera, que esa era la nueva Jerusalén de la que la Biblia hablaba. Mientras caminaba, vi a muchas personas, algunas de las cuales reconocí, y otras no. No nos hablábamos con palabras, pero había un entendimiento profundo, una comunicación a través del corazón. Vi a mis abuelos, que habían partido hace años, y me sonrieron con una alegría que no cabía en este mundo. Me acerqué más a la ciudad y al hacerlo, una figura comenzó a aparecer a la distancia. Era una presencia radiante, una luz tan pura que no podía sostenerla con mis ojos, pero dentro de mí sabía que era Jesús. No era como en las imágenes que veía en las iglesias, pero en mi corazón lo reconocí al instante. Jesús me miró con amor, un amor tan profundo que desbordaba cualquier cosa que hubiera conocido en la tierra. No había palabras, pero escuché claramente en mi interior, no es tu tiempo aún. Sentí una mezcla de emociones, por un lado, no quería irme de ese lugar. La paz, la alegría, el amor, eran indescriptibles. Pero por otro lado, entendía que mi misión en la tierra no había terminado. Antes de regresar, Jesús me mostró algo que cambió mi vida. Me enseñó un río de agua cristalina, y a su lado, personas de todas las naciones, de todas las épocas, alabando a Dios con cantos llenos de gozo. Era una adoración tan sincera, tan completa, que me conmovió profundamente. No era solo un lugar de descanso, era un lugar de comunión perfecta con Dios. En ese momento comprendí algo que las palabras no pueden explicar: el cielo no es solo un destino, es la unión con Dios, donde su amor lo llena todo. Sentí un tirón suave, como si me estuvieran devolviendo. Y entonces desperté en el hospital. Los médicos me decían que había estado clínicamente muerta por unos minutos, pero yo sabía que había vivido algo mucho más grande que eso. Había estado en la presencia de Jesús, y había experimentado un cielo que superaba todas las expectativas humanas. Desde aquel día, mi vida ha cambiado por completo. No temo a la muerte porque sé que lo que me espera es mucho mejor de lo que jamás podría imaginar. Después de aquella experiencia, nada volvió a ser igual. Al principio me costó explicarle a la gente lo que había vivido. Algunos pensaban que era un sueño inducido por el trauma, otros simplemente escuchaban en silencio, sin saber qué decir. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que lo que había visto era real, mucho más real que la vida misma. Poco a poco comencé a notar que mi relación con el mundo había cambiado. Las cosas que antes me preocupaban o me causaban ansiedad ya no tenían el mismo peso. Los problemas cotidianos, las pequeñas discusiones, las ambiciones terrenales, todo parecía insignificante comparado con lo que había experimentado en el cielo.
Comprendí que nuestra existencia aquí es breve y que lo verdaderamente importante es cómo vivimos para Dios, cómo amamos a los demás y cómo dejamos que su amor fluya a través de nosotros. Empecé a buscar más a Dios en mi día a día. Sentía una necesidad profunda de leer las Escrituras y de orar como nunca antes. Cada vez que leía sobre el cielo en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, recordaba lo que había visto, lo que Jesús me había mostrado. Me di cuenta de que lo que había vivido no era una simple visión, sino una confirmación de las promesas de Dios. Ese río de agua cristalina que fluía en el cielo, esas personas alabando a Dios en perfecta unidad, todo estaba allí, tal como la palabra lo describía. La gente que me rodeaba comenzó a notar el cambio en mí. Mi familia, mis amigos, incluso compañeros de trabajo. Me preguntaban qué había cambiado porque parecía tan tranquila, tan en paz, a pesar de las dificultades. Y cada vez que tenía la oportunidad, les contaba mi historia. Les hablaba de Jesús, de su amor infinito, de cómo me había mostrado que el cielo es mucho más de lo que podemos imaginar. No es solo un lugar de descanso, es un lugar de vida eterna, de gozo inagotable, de comunión directa con Dios. Hubo momentos en los que dudé en compartir mi experiencia, temiendo que no me creyeran o que pensaran que estaba exagerando. Pero cada vez que lo hacía, sentía una paz y una alegría profunda, como si Dios me estuviera utilizando para tocar los corazones de otros. Y de hecho muchas personas comenzaron a abrirse más a la fe después de escuchar mi relato. Algunos volvieron a la iglesia, otros comenzaron a orar más, y algunos incluso entregaron su vida a Cristo. Una de las cosas más hermosas que descubrí después de mi experiencia es que no estamos solos, ni aquí en la tierra, ni en el cielo. La comunión de los santos es real, y aquellos que han partido antes que nosotros están más vivos de lo que podemos imaginar. Cada vez que pienso en mis abuelos, en amigos que he perdido, siento esa conexión viva, sabiendo que algún día los veré de nuevo en ese lugar maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, vivo cada día con la esperanza puesta en Jesús, sabiendo que mi vida está en sus manos y que, cuando llegue el momento, regresaré a ese hogar celestial. No sé cuándo será, pero ya no temo el día de mi partida. Al contrario, lo espero con alegría, sabiendo que lo que me espera es una eternidad con mi Salvador, en un lugar donde el amor de Dios lo llena todo, donde no hay lágrimas ni sufrimiento, solo paz, gozo y la presencia eterna de nuestro Señor. Hasta entonces seguiré viviendo para Él, compartiendo su amor con quienes me rodean, y recordando que el cielo no es un sueño lejano, es una realidad que nos espera a todos los que creemos en Él. A medida que los días pasaban, mi conexión con Dios se hacía cada vez más profunda. Sentía su presencia en cada detalle de mi vida, como si esa experiencia me hubiera abierto los ojos a una nueva dimensión de su amor. Cada mañana al despertar, agradecía por el simple hecho de estar viva, de tener otra oportunidad para servirlo y para compartir lo que había visto. Había un propósito en cada paso que daba, y mi corazón se llenaba de paz al saber que no caminaba sola. Una tarde, mientras estaba en la iglesia, sentí una urgencia en mi corazón de orar por una mujer que nunca antes había visto. Estaba sentada en un banco llorando en silencio con una tristeza que parecía imposible de consolar. Me acerqué sin pensarlo y aunque no sabía qué decir, el Espíritu Santo me guió. Le tomé la mano suavemente y le susurré, Dios te ama, y su amor es más grande que cualquier dolor que estés sintiendo. Al escuchar mis palabras, ella comenzó a llorar aún más, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Me contó que había perdido a su hijo en un accidente hacía poco tiempo y que no podía encontrar consuelo en nada ni en nadie. Sin dudarlo, le hablé de mi experiencia, de cómo Jesús me había mostrado el cielo y de la paz que reina allí, de cómo las personas que amamos no están perdidas para siempre, sino que están en un lugar mejor, rodeadas por el amor de Dios. Le expliqué que su hijo estaba en ese lugar de gloria, en los brazos del Señor, esperando el día en que se reencontrarían. Mientras hablaba, vi cómo su semblante cambiaba. No era que el dolor desapareciera por completo, pero algo en su interior había sanado. La esperanza había vuelto a su corazón. A partir de ese momento me di cuenta de que mi propósito aquí en la tierra era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo era sobrevivir a mi experiencia cercana a la muerte, sino usarla para sanar corazones, para llevar esperanza a los que estaban perdidos en su dolor.
Comencé a visitar hospitales, a hablar con personas que estaban al borde de la muerte o que habían perdido a seres queridos. Compartía con ellos lo que había visto, lo que había sentido, y como el cielo no es un lugar de lejanía o fantasía, sino un hogar real, donde Jesús nos espera con los brazos abiertos. Cada vez que hablaba de mi experiencia, sentía la presencia de Dios más fuerte que nunca. Sabía que Él estaba obrando a través de mí, tocando vidas y sembrando esperanza en los corazones de aquellos que más lo necesitaban. Y aunque la vida seguía siendo imperfecta con sus retos y dificultades, mi fe en la promesa del cielo me daba la fuerza para seguir adelante sabiendo que al final de todo, lo que nos espera es mucho más hermoso de lo que podemos imaginar. Hoy vivo cada día con gratitud, con la certeza de que este mundo es solo una parte de nuestra historia. Hay algo mucho más grande y eterno esperándonos, y mi deseo es que cada persona con la que me cruce pueda conocer esa verdad, ese amor de Dios que supera todo entendimiento. Y aunque el camino no siempre es fácil, tengo la confianza de que, cuando mi tiempo llegue, regresaré a ese hogar celestial donde el amor de Dios reina para siempre.